Es la señal de Telesur y estamos iniciando una emisión más de Impacto Económico en este viernes. Sin duda un maravilloso cierre de semana, mejor dicho, para usted y para toda la gente que le acompaña. Mi nombre es Daniel Rosas y vamos a comenzar con los titulares de la emisión del día de hoy. En nuestro mundo hoy le contamos que en medio del cierre del estrecho de Hormuz, el mundo busca rutas alternativas al flujo de crudo. En nuestro espacio de análisis estaremos abordando cómo el negocio en expansión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Estados Unidos, el ICE, se ha beneficiado con la nueva ola de represión. Y en nuestro recorrido digital le contamos, el Fondo Monetario Internacional advirtió que la extensión de la guerra en Medio Oriente afectará la economía mundial. Vamos a comenzar. Como lo adelantaba, tras el cierre del estrecho de Hormuz, el mundo busca nuevas rutas para poder enviar o evitar, mejor dicho, una total interrupción del tránsito de la producción y exportación de hidrocarburos de aproximadamente una quinta parte del mundo. Acompáñenme a ver algunos detalles. El conflicto en Irán, promovido por los ataques de Estados Unidos e Israel, ha provocado un malestar generalizado y más recientemente el cierre del estrecho de Hormuz, ruta fundamental al pasar por un aproximado del 20% de petróleo que se consume en el mundo. Al verse imposibilitado el paso por el estrecho, las navieras han optado por dos opciones. La primera, el que los barcos se resguarden y aguarden hasta recibir nuevas indicaciones o suspender en su totalidad el tránsito por la zona. La naviera alemana Apaloy, la danesa Maersk y diversas japonesas han anunciado la suspensión del tránsito de sus buques por el estrecho de Hormuz, argumentando la ausencia de garantías de seguridad en la región. Asimismo, países como China, Japón, Corea del Sur y la India buscan alternativas para abastecerse de hidrocarburos que no llegarán a su destino tras la suspensión del tránsito. En este contexto, la India dispone de inventarios suficientes de crudo para cubrir la demanda durante unos 25 días, así como las reservas en las refinerías de gasóleo, gasolina y gas licuado de petróleo para el mismo periodo de tiempo. Pero esto no frena al país asiático en la búsqueda de soluciones, tomando en cuenta que sus refinerías procesan alrededor de 5,6 millones de barriles diarios de petróleo, de los cuales aproximadamente el 40% de las importaciones pasan por el estrecho de Hormuz. Este lúgubre escenario, donde diversos países buscan opciones para contrarrestar los efectos del aumento de precios y la posible escasez de hidrocarburos, va respaldada con hechos recientes en naciones de Oriente Medio, casos como el de Arabia Saudí, donde la empresa estatal Qatar Energy clausuró temporalmente su refinería en la ciudad portuaria de Ras Tanura tras ser atacada y verse afectada parte de sus instalaciones. Ante esto, la empresa explora la posibilidad de entregar más cargamentos a Yambú, puerto en el Mar Rojo y situado fuera del Golfo Pérsico, donde decenas de barcos están parados. Tras el cierre del estrecho de Hormuz, permanece efectivamente cerrado para así contrarrestar los efectos del conflicto. Otros escenarios recientes son los de Irak, en el campo de Rumaila, donde se suspendió la producción de petróleo por órdenes del Ministerio de Petróleo, y en Omán y Emiratos Árabes Unidos, naciones que registraron diversos ataques a varias de sus instalaciones. A pesar de la existencia de rutas alternas, como el oleoducto Geais West de Arabia Saudí, el de Emiratos Árabes Unidos a Fujairah, estos no solventan la problemática actual, presentándose la posibilidad de un colapso en la distribución de hidrocarburos, de continuar el conflicto en impacto y consecuencias a nivel mundial. Y ante esta escalada bélica en Oriente Medio, pues mantiene, digamos, esta situación a miles de personas atrapadas en rutas marítimas clave.
El secretario general de la Organización Marítima Internacional, Arsenio Domínguez, informó que alrededor de 20.000 marineros y 15.000 pasajeros permanecen varados en el Golfo tras la paralización del estratégico estrecho de Hormuz. El corredor por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial ha visto caer su tráfico hasta en un 90% en medio de las tensiones tras ataques de Estados Unidos e Israel en contra de Irán. La Organización Marítima Internacional reporta 7 incidentes marítimos con saldo de 2 muertos y 6 heridos. Ante el riesgo creciente, grandes navieras han suspendido operaciones o desviado rutas. Domínguez llamó a proteger a los marinos y a reducir la escalada militar para restablecer la navegación segura. Vamos a otros temas. Las previsiones para la economía de México apuntan a un crecimiento moderado durante 2026. De acuerdo con la más reciente encuesta de expectativas elaborada por Citi, entre analistas del sector financiero, el Producto Interno Bruto del país podría expandirse alrededor de 1,5% este año, una ligera mejora frente al cálculo previo de 1,4%. El sondeo también señala que algunas instituciones mantienen estimaciones más optimistas. Entre ellas figuran BBVA, Bancaol y Banorte, que proyectan una expansión cercana al 1,8%, mientras que Scotiabank prevé un crecimiento más moderado de 0,6%. Los especialistas anticipan además que el peso podría cerrar el año en torno a los 18,18 pesos por dólar y que el Banco de México aplicaría un recorte de 0,25 puntos a la tasa de referencia, que pasaría de 7 a 6,75%. Asimismo, estiman una inflación anual cercana al 4%. En otra información, los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos firmaron en Caracas una serie de acuerdos orientados al desarrollo energético tras una reunión de alto nivel encabezada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y el secretario del Interior estadounidense, Doug Burgum. Vemos algunos detalles a continuación. Los convenios contemplan cooperación en áreas estratégicas vinculadas al petróleo, gas y minería. Los documentos fueron suscritos entre la empresa estatal Petróleos de Venezuela, la transnacional Shell y una compañía privada nacional. Entre los acuerdos destaca un marco de confidencialidad y una alianza técnico-financiera destinada a impulsar el desarrollo de las unidades productivas Carito y Piritual, ubicadas en la división Punta de Mata, en el estado Monagas. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, resaltó que la presencia histórica de Shell en territorio venezolano desde 1914 evidencia el potencial de cooperación internacional en el ámbito energético. La funcionaria subrayó que los nuevos acuerdos se enmarcan en la actualización del marco legal del sector hidrocarburífero, orientado a crear modelos de negocio que integren inversión internacional y participación de empresas nacionales. Por su parte, Burgum afirmó que los convenios representan el inicio de nuevas oportunidades económicas y comerciales y destacó el interés de numerosas empresas estadounidenses en explorar proyectos energéticos y mineros en Venezuela. Me hace muy feliz tener a las empresas venezolanas vinculándose en la agenda energética y de minería a nivel internacional. Eso significará también más empleo para nuestros trabajadores, para nuestras trabajadoras. Los jóvenes de Venezuela sepan que tienen oportunidades, que quienes se fueron buscando mejores perspectivas económicas regresen a su patria, a abrazar a su familia y a sus amigos. Esto va a llevar a nuevas oportunidades para ambos países. Y con esta nueva oportunidad habrá nueva prosperidad y empleos para nuestros pueblos y empresas. Y no se puede separar la energía de la economía. Y no se puede separar la energía y los minerales críticos de la seguridad nacional. Así que esta asociación entre Venezuela y los Estados Unidos es una base para la paz y la estabilidad de nuestro mundo. Estas iniciativas buscan ampliar la capacidad de producción energética y fortalecer la infraestructura del sector. Más información. 6 grandes bancos de inversión de Wall Street recomendaron reducir la exposición a bonos de Argentina ante las crecientes dudas sobre la solidez financiera del país. Informes de Citigroup, JP Morgan Chase, Bank of America, Barclays, Morgan Stanley y Wells Fargo advierten sobre la fragilidad externa y aconsejan tomar ganancias tras el reciente repunte de la deuda. Los analistas destacan que las reservas netas del Banco Central de la República Argentina permanecen en terreno negativo, cercano a los 15
15,000 millones de dólares, pese a reservas brutas superiores a 46,000 millones. También señalan la continuidad del control cambiario y la incertidumbre sobre la liquidación de divisas del sector agroexportador. En este contexto, algunos reportes recomiendan cerrar posiciones en bonos como el GD35 y esperar a mayor claridad financiera. Analistas sostienen que el país es uno de los mercados emergentes más sensibles ante cambios de la liquidez internacional. Llegamos al momento de hacer una primera pausa en la emisión del día de hoy. Al volver, como parte de nuestro espacio análisis, estaremos abordando cómo el negocio en expansión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Estados Unidos, el ICE, se ha beneficiado con la nueva ola de represión. Volvemos con detalles. Estamos de vuelta en Impacto Económico. La expansión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Estados Unidos vuelve a poner bajo el escrutinio el papel de las prisiones privadas y los intereses económicos que se benefician de una política migratoria cada vez más punitiva. La expansión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas pues vuelve justamente a ponerse ahí bajo el ojo porque se benefician precisamente de una política migratoria cada vez más punitiva y bueno, pues durante estos años estas corporaciones han sido piezas clave en la detención y traslado de personas migrantes, convirtiendo el control migratorio en un negocio altamente rentable. El fortalecimiento de estas infraestructuras consolida una red de incentivos privados difícil de revertir, incluso ante eventuales cambios políticos, mientras que se amplían pues estos centros de detención y capacidades operativas, también crecen las críticas por el impacto social y humano del modelo. Organizaciones y sectores académicos advierten que la lógica de lucro profundiza la criminalización de la migración y condiciona las decisiones públicas, subordinando los derechos humanos a intereses corporativos. Por otro lado, la política de detenciones masivas impulsada por el gobierno de Donald Trump ha generado un fuerte impacto económico en el sector de las prisiones privadas en ese país, en Estados Unidos. El aumento del presupuesto del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, que supera ampliamente el de cualquier otra agencia federal de seguridad, ha ido acompañado de una expansión acelerada de la capacidad de detención de personas migrantes. En este contexto, las principales corporaciones del sector, GEO Group y CoreCivic, reportaron ingresos millonarios durante el segundo trimestre del año. Por ejemplo, GEO Group, principal contratista de ICE, superó los 636 millones de dólares en ingresos y proyecta nuevas alzas, mientras CoreCivic alcanzó más de 538 millones, con un crecimiento cercano al 10% anual. Estas cifras coinciden con el aumento sostenido de personas bajo custodia migratoria y con nuevos contratos para ampliar camas y reabrir centros, evidenciando la estrecha relación entre la agenda anti-inmigración, violación de derechos humanos y la rentabilidad del negocio carcelario. El sistema de detención migratoria en Estados Unidos atravesó en 2025 uno de sus momentos de mayor expansión, impulsado por el aumento sostenido de personas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Aquí algunos detalles. Hacemos una pausa en esta emisión, pero no se vaya. Como parte de nuestro recorrido digital estaremos contando sobre el Fondo Monetario Internacional. Advirtió que la extensión de la guerra en Medio Oriente va a afectar a la economía mundial. Parece lógico, pero bueno, es un importante anuncio. Regresamos con los detalles. Estamos de vuelta en Impacto Económico, momento de realizar nuestro recorrido digital. Iniciamos con C5N, portal que nos ofrece el siguiente titular. El Fondo Monetario Internacional advirtió que la extensión de la guerra en Medio Oriente afectará a la economía. De acuerdo con esta información, la titular del organismo, Kristalina Georgieva, en la conferencia Asia en 2050, celebrada en Bangkok, Tailandia, afirmó que por los momentos se han observado perturbaciones en el comercio y la actividad económica, así como aumentos repentinos de los precios
precios de la energía y volatilidad en los mercados financieros. A su vez destacó que de producirse un aumento del 10% en los precios de la energía y este se mantiene durante un año, la inflación subiría 40 puntos básicos y el crecimiento se desaceleraría entre 0,1 y 0,2 puntos porcentuales. Y afirmó que en la actualidad es prematuro evaluar el impacto económico en la región y la economía mundial y el mismo dependerá de la magnitud y duración del conflicto. Pasamos a El Universo para ver el siguiente titular. Ecuador busca salida para banano. Alternativa es que llegue a otros puertos y complete viaje a Medio Oriente vía terrestre. Dice la información que la Asociación de Exportadores de Banano de Ecuador destacó que más del 10% del banano ecuatoriano llega al Medio Oriente y el reciente conflicto en la región provocado por las tres principales líneas navieras, o provocó mejor dicho que las tres principales líneas navieras suspendan temporalmente sus reservas de carga hacia la zona y esto afecta directamente al 60% del volumen regional. Esto ha obligado a la industria a una reubicación estratégica de fruta que equivale a 7 millones a la semana. El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan Carlos Vega, indicó que ante tal contexto, el país busca alternativas de mercado para mantener el flujo y los ingresos a la nación sudamericana. Continuamos con Actualidad de RT, que nos ofrece la siguiente información. México y Estados Unidos acuerdan la primera ronda para revisar el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, informó que para el 16 de marzo del presente año se dará inicio a la primera ronda de conversaciones formales entre México y Estados Unidos con miras a la revisión del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Enfatizó que en la reunión se abordarán temas como reglas de origen, cómo aumentamos la producción, la integración de nuestras economías para ser más competitivas frente a otras regiones del mundo y la seguridad de las cadenas de suministro. Y precisó el funcionario que la fecha se estableció de común acuerdo con el representante de comercio del gobierno estadounidense, Jamieson Greer. Para finalizar nuestro recorrido digital visitamos el portal Xinhuanet, que nos ofrece el siguiente titular. Hungría suspenderá tránsito de bienes vitales a Ucrania por disputa petrolera. Dice este portal que el anuncio fue realizado por el primer ministro húngaro Viktor Orbán, quien indicó que Budapest ya había suspendido los envíos de gasolina y diésel a Ucrania, aunque las exportaciones de electricidad continúan. Y añadió que Hungría está preparando nuevas restricciones hasta que se restablezca el tránsito de crudo a Hungría a través de Ucrania. Este actuar de la nación es en represalia a cómo se ha cómo ha actuado Ucrania con respecto a la suspensión del suministro de crudo a través del oleoducto Druzhba, que transporta crudo ruso a Hungría y Eslovaquia a través del territorio ucraniano. Vamos ahora a revisar cómo se encuentran los precios del petróleo. Como todos los días, iniciamos con el WTI, que marcó un precio de $77.90 por barril, y esto representa un incremento de $3.24. En el caso del barril del Brent, el de referencia en Europa, su precio se ubicó en $83.75, también un alza, en este caso de 2.35, y finalmente el crudo promediado por la OPEP marcó un precio de $82.87 por barril, representando una subida de $1.87. Llegamos así al final de esta emisión. Gracias como siempre por su compañía. Nos vemos pronto con más de Impacto Económico. Sigan la señal de Telesur.